Hola, buenos días mis estudiantes. Espero que se encuentren muy bien y que se estén cuidando mucho. Les cuento que los he extrañado bastante. Espero que ustedes también. Vamos entonces a ver una clase que he acondicionado para que estudiemos hoy la estructura interna del disco duro. Es uno de los dispositivos que nos hacen falta por conocer de la arquitectura del computador. Entonces, el disco duro, pues, es un dispositivo de almacenamiento. Él se encuentra en la parte interna del computador. El disco duro es un dispositivo como en forma de una caja metálica que contiene varias partes. En el disco duro encontramos en su estructura interna unos platos que son estos. Los platos son los discos. Los discos están conformados u organizados unos sobre otros, pero ellos no se tocan entre sí. El disco duro tiene una estructura que la maneja la parte magnética. Entonces, el clúster es una de las partes más pequeñas que contiene el disco duro. El clúster está ubicado dentro de los discos. Dentro de los discos, estos discos que se le llaman también platos, están divididos. Hagan de cuenta un DVD o un CD-ROOM. Están divididos en diminutas pistas. Estas pistas son las que almacenan la información. Pero para que esta información quede bien organizada, entonces se le hizo un formato al disco. Se le hizo un formato al disco utilizando unas diminutas partes o espacios que se llaman clústeres. Los clústeres son la mínima unidad de lectura o escritura a nivel lógico del disco duro. Entonces estos clústeres se encuentran en unos sectores pequeños que el formato del disco duro le asigna. Entonces vamos a mirar cómo cada plato se va a dividir en diminutas pistas y a su vez sus pistas se dividen en pequeños sectores que contienen muchos clústeres. Exactamente en cada clúster es donde se almacena la información en el disco duro. Es difícil de comprender cómo en la parte lógica, cómo llegan los datos a esos sitios tan pequeños del disco duro. Pero como les decía, todo se hace en forma magnética. En primer lugar, pues la información se almacena en estos platos y generalmente estos platos son de aluminio recubierto de un material sensible a las alteraciones magnéticas. Es decir, este material permite que las mismas alteraciones magnéticas hacen que incrusten allí los datos. Bueno, estos discos varían según su capacidad, ¿no? Algunos traen 3 platos, 4 platos, otros traen 2 platos únicamente, pero cada plato puede almacenar datos sobre una cara y otra. Por eso es que los discos duros tienen tanta capacidad. Ellos en la parte de abajo también pueden almacenar datos.
Por eso es que existe el cabezal. El cabezal que contiene un pequeño lector óptico, hagan de cuenta que es como un lapicito que escribe la información en el disco duro. Estoy mal de marcadores. Este lapicito nos permite que el cabezal gire con ayuda de su motor, el motor que tiene el cabezal, para que él gire, pueda moverse y esta parte que es este es el eje central del cabezal, este es el eje central del disco duro. Entonces, el cabezal con su lector óptico comienza a moverse a medida que el disco gira a una velocidad muy rápida. Entonces, los platos están atravesados por un eje que hacen que gire continuamente a gran velocidad. Estos cabezales se encuentran flotando sobre la superficie del disco, pero no llegan a tocarlo. Nunca hay roce entre el cabezal o el lector y el plato o las pistas de su plato del disco duro. Esta se encuentra flotando. Entonces, la distancia es diminuta, se mide en 3 o 4 micropulgadas. Para que ustedes comparen, el diámetro de un cabello es de 4000 pulgadas, el diámetro de un cabello. Y la distancia que hay entre el plato y el cabezal son 3 o 4 micropulgadas, o sea que es milésimas de veces más diminuto ese espacio que el grosor de un cabello. Estos cabezales generan señales eléctricas que alteran los campos magnéticos. Entonces las señales eléctricas que el cabezal trae hacia los campos magnéticos, hacia el disco o plato, ellos alteran los campos magnéticos del disco duro y eso es lo que da forma a la información. El disco duro, antes les había comentado que el disco duro gira a velocidades muy grandes y gira continuamente. Esta velocidad de rotación incide la velocidad de rotación cuyo eje central lo sostiene. Esta velocidad de rotación incide directamente en el rendimiento de la unidad y el tiempo de acceso de la información. El parámetro más usado, pues para medir la velocidad del disco duro lo forman el tiempo de búsqueda, o sea, cuánto tarda en buscar la información este lector óptico, y la latencia. Bueno, este tiempo de búsqueda es lo que tarda el cabezal en desplazarse a cada pista. Y el tiempo, la latencia es el tiempo que, que se emplea al pasar por el cabezal estos datos. Entonces ahí hay una diferencia de funciones, ¿no? Cada función tiene una aplicación sobre el disco duro. La mayoría de los discos duros actuales giran de 7200, ay Dios, este marcador, de 7200 a 1000 revoluciones por minuto. Es lo que quiere decir las revoluciones por minuto a 1000, de 7200 a 10.000 revoluciones por minuto, con lo que se obtienen 4 megabytes de latencia. Bueno, es preciso comentar también que la estructura lógica de la superficie del disco
tiene unos anillos concéntricos que se dividen. Lo que les hablaba ahora de las pistas, que se dividen en pequeños sectores, y toda la agrupación de sectores forman un clúster, la mínima unidad de información lógica de lectura en el disco duro. El cilindro es un concepto que se utiliza en el disco duro porque es la forma como se estructuran todos los platos. Si tiene 4 platos, ellos forman un cilindro dentro del disco duro. Entonces ese es otro concepto que tiene la estructura interna del disco duro. El filamento que contiene el lector óptico, este es demasiado diminuto, se mide en microcentésimas, y eso es lo que hace que tenga más vulnerabilidad a las alteraciones magnéticas. Bueno, aparte de eso, ya les hablé que esta parte es el motor. Este es el eje central, el cabezal, el lector óptico que está aquí, el diminuto lector óptico. Aquí tiene un chasis, una estructura que sostiene este cabezal. Entonces, este sería el eje central. Este sería el eje central. Estos serían los clústeres y los sectores. Aquí tenemos las pistas. Las pistas, que son los anillos concéntricos de los cuales hablaba ahora. Y cada uno de estos, que está uno sobre otros, son los platos. Los platos o discos, que son los que soportan toda la información lógica. Bueno, aparte de eso, hay que saber que hay 2 estándares de discos duros. Estos 2 estándares son el estándar ID, el estándar ID y el estándar SATA. El estándar ID y el estándar SATA. Estos 2 son los grandes estándares de discos duros para lograr mejor aprovechamiento del almacenamiento de la información. El ID es el que siempre utilizamos desde hace muchos años, siempre se ha usado en los ordenadores personales. Estos ordenadores pueden ser portátiles, pueden ser de mesa. Bueno, y ahora pues están muchísimos en el mercado, muchísimos dispositivos que son un computador. Tienen la estructura de un computador, la estructura interna. Entonces, el disco duro con tecnología ID tiene un bus, que es una correa. No sé si alcancé a mostrarle los buses en clase. Es una correa anchita, a veces gris, a veces negra. Esta correa es la que hace o establece la comunicación entre el disco duro y la board. En la board ustedes saben que hay un conector que se llama ID y existe ID1 y ID2 para conectar 2 discos duros. En el ID1 se conecta un disco duro primario. En el ID1 un disco duro primario. Un primario. Y en el ID2
se conecta un secundario. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Esto se diferencia en que el disco duro primario siempre va a contener el sistema operativo, que es el que arranca la máquina cuando uno la enciende. Mientras que en el secundario se puede utilizar para guardar algunas aplicaciones, datos, información. Ahí podemos organizar todas nuestras carpetas con los archivos bien organizaditos. O podemos guardar música, que las películas, bueno, todo lo que nosotros necesitemos. Ahora, no necesariamente un computador debe tener un disco duro secundario. El computador puede tener solo el primario, pero el primario también se puede dividir en dos partes, o en tres. Esas se llaman particiones. Cuando el disco duro está nuevo y uno le da formato, ahí crea las particiones. Las particiones son con el fin de que si se daña el sistema operativo y toca volver a instalarlo, al instalarlo toca formatear esa parte donde está el sistema operativo. Entonces allí solamente tendríamos que formatear la partición donde está el sistema operativo, pero la otra partición donde están nuestros archivos se queda intacta. Entonces esa es la ventaja de tener particiones en un disco duro, sobre todo si tenemos solo un disco duro. Bueno, en la partición A siempre se caracteriza por tener un nombre que se llama C, y de ahí en adelante se empiezan a bautizar las otras unidades. Por ejemplo, la partición, si tiene el primario una partición adicional, entonces ya se llamaría D. Pero si a la vez instalamos aquí en el secundario una unidad de DVD, entonces esta unidad se va a llamar E. O depende de la forma como nosotros organicemos todos nuestros dispositivos. Entonces, de esa manera, ya sabemos que el disco duro primario donde está el sistema operativo se va a llamar C. Por eso es que aparece este signo, C dos puntos, para bautizar la unidad primaria, la unidad de asignación primaria del disco duro. Bueno, les decía que estos discos duros se instalan en la tecnología ID, pero en la tecnología SATA también se pueden instalar discos duros y unidades de DVD. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que en la tecnología SATA el bus es un poco más delgado. Es un bus delgado. Ese bus es una cinta muy pequeña. También creo que yo se las alcancé a mostrar. Esa es una de las diferencias. Pero hay otra diferencia. En la tecnología ID se puede colocar, además del primario y el secundario, se le puede colocar por aquí un disco duro esclavo del primario, o en su defecto se puede colocar un disco duro secundario y la unidad de DVD como esclava del secundario. La diferencia es que en la tecnología SATA no se pueden conectar discos duros esclavos, sino primario y secundario. O un disco duro primario, y en la SATA 2 se puede conectar una unidad de DVD. Pero no se pueden colocar esclavos, es decir, no soportaría mayor cantidad de dispositivos como lo soporta la tecnología ID. Sin embargo, la tecnología SATA es mucho mejor. Es mucho mejor porque la estructura del bus es más delgada y aerodinámica, entonces permite mejor ventilación en la parte interna del gabinete o del computador. Al ser aerodinámica,
se puede manejar de mejor manera, se pueden organizar todo el cableado interno de mejor manera. Además, los datos se adquieren de forma mucho más rápida en la tecnología SATA que en la ID. Cuando vamos a buscar un archivo y tenemos tecnología SATA, ese archivo llega muy rápido, mientras que en la tecnología ID se demora un poquito más. Esas son las grandes diferencias de la tecnología ID y la tecnología SATA. En últimas, ya la mayoría de los computadores de mesa vienen con tecnología SATA. Los portátiles pues tienen una tecnología diminuta. Si tenían ID, la cinta era diminuta, pues ustedes saben que ya en los portátiles la arquitectura cambia de acuerdo al tamaño. Bien, eso era lo que quería darles acerca de la estructura interna del disco duro. Yo espero preguntas, espero que hayan comprendido todo lo que les he dicho. Vamos a ir despacio, no vamos a estar pues a la carrera. Esta clase la quería dar porque en este momento no les voy a poner más actividades, pero en la otra semana vamos a volvernos a encontrar, si Dios quiere, el lunes en el horario que nos corresponde y vamos a hacer unas actividades acerca de todo esto que hemos hecho. Listo, muchachos, entonces espero sus comentarios.